Lo primero, me gustaría volver a subrayar un concepto que creo que más allá del ambiente nefrológico y el ambiente estrictamente médico, todos tenemos muy claros a nivel de cultura general. Hablamos mucho de las medicinas de precisión, la era de la medicina de la precisión. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades de oncología, de hematología, ya tenemos la capacidad de poder personalizar lo que es el tratamiento según el estudio genético de cada paciente. Según las dianas terapéuticas que expresan estas mutaciones genéticas, tenemos un fármaco que puede mejorar lo que son los resultados, tanto de pronóstico, así como reducción de efectos adversos. Pero es curioso que lo que más único que nos hace, que es las diferencias de género, porque son diferencias anatómicas, diferencias hormonales, diferencias también sociales, es algo que seguimos teniendo muy olvidados cuando vamos a intentar valorar y personalizar el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes. Tanto que el sexo llega a ser el verdadero olvidado en lo que es la consulta y la atención a nuestros pacientes. Verdad que en los últimos años, como podéis ver, parece que esté cambiando un poco lo que es este retraso, ¿no? Con más publicaciones y sobre todo también en nefrología que intentan ver si deberíamos tener en cuenta de este cambio tan sustancial en la atención que realizamos a nuestros pacientes. Y la respuesta, por supuesto, es obvio, es uno de los motivos por los cuales se ha organizado esta reunión. El sexo impacta directamente sobre lo que es la enfermedad renal crónica y sobre cosas muy importantes como pueden ser fundamentalmente el acceso a lo que es la atención sanitaria, la progresión de la enfermedad renal crónica, la atención en la entrada en diálisis y, por supuesto, también algo tan importante como es el acceso y las posibilidades, oportunidades de trasplante renal. Así que deberíamos hacer nuestros y trasladarlo en la consulta, algo que una vez más nos llenamos mucho la boca, pero a veces nos olvidamos, que es lo de la Agenda 2030 marcada por la Organización Mundial de la Sanidad, que dentro de lo que son varios puntos sigue subrayando la importancia de prestar atención y que todos tengan un acceso universal y igualitario a lo que es la salud, el bienestar y, por supuesto, en iguales condiciones de género. Y una vez más, esto no lo hacemos en el Día Mundial del Riñón simplemente para darnos bombo. Esto que las diferencias de géneros puedan impactar en la salud de nuestros pacientes es algo que ya viene antes de lo que es el Me Too. Esto, por ejemplo, si podéis ver, es una encuesta que realizó la Sociedad Internacional de Nefrología ya en el 2019, donde por primeros los especialistas, los facultativos, reconocían como probablemente las diferencias de género podían marcar diferencias en la atención del paciente y en lo que deberíamos proponer a nuestros pacientes en el seguimiento. Tanto que desde ahí se han multiplicado lo que son grupos de trabajos, más allá del grupo nefrológico de la Sociedad Española de Nefrología que voy a comentar, también a nivel de la American Society of Nephrology y también del grupo de trasplante a nivel internacional. ¿Y cuáles son los objetivos de ese grupo que se ha formado el año pasado y que lidera la doctora Marta Arias del Hospital Clínic de Barcelona? Son lo que siempre vamos viendo en los grupos de trabajo. De una parte, lo que es la investigación, o sea, intentar realmente comprender si la diferencia de género impacta sobre lo que es la salud renal de nuestros pacientes. Intentar, si esto es así, educar tanto a nivel de estudiantes, así como de residentes y médicos, nefrólogos, sobre la importancia de tener en cuenta de estas diferencias en el abordaje de nuestros pacientes y, por supuesto, también un matiz importante en recordar que determinadas enfermedades o determinadas situaciones que afectan puramente las mujeres tienen tanto trascendencias en nuestros pacientes, como es todo lo que es el manejo del trastorno, por ejemplo, hipertensivo del embarazo. Así que el grupo Genderen, que se formó el año pasado en el umbral de lo que es las actividades de la Sociedad Española de Nefrología, y os dejo el QR por todos los que quieran más informaciones o quieran participar a sus actividades, en los últimos 6 meses ha ido delineando una serie de actividades. La principal, probablemente, haber realizado una encuesta que nos dé un poco lo que es las directrices a seguir, las necesidades. El segundo, registro de preeclampsia, por supuesto, intentar solicitar y explotar datos de registro de enfermos renales para poder investigar estas diferencias y, finalmente, como ya habías comentado, la formación en las docencias.
Si vamos a ver los resultados, se realizó una encuesta que se envió a todos los socios de la sociedad y más allá de las varias características que ahí podéis ver sobre de dónde derivan las respuestas, dónde trabajan los compañeros y a qué se dedican, a mí sí que me gustaría subrayar cómo deberíamos hacer hincapié probablemente sobre las nuevas generaciones. Es muy chocante como solo el 20% de los encuestados eran residentes, cuando ya es verdad que por números probablemente no tienen un número comparable a los de los adjuntos, pero es verdad que muchas veces se dice que las nuevas generaciones son las que mejor han recibido lo que es la falta o la uniformidad de género. Y si vamos a realizar preguntas que más nos interesan sobre cómo atendemos nuestros pacientes, y si tenemos en cuenta de la diferencia de género, como podéis ver, aquí probablemente mucho hay que trabajar. La mayoría de los encuestados, casi el 80%, no tienen en cuenta de la perspectiva de género, a pesar de reconocer que esto probablemente marca una diferencia en la atención de nuestros pacientes. Y como podéis ver, tanto a nivel de investigación, de docencia y también de las mismas asistencias, poco se hace para poder hundir o profundizar las diferencias que nos marcan desde el punto de vista anatómico, hormonal y, por supuesto, también diferentes efectos del tratamiento médicos que realizamos. Cuando vamos a ver si alguien de nosotros va a abordar lo que pueden ser problemas de salud sexual o simplemente si alguien de nosotros tiene una consulta o nunca ha abordado con los pacientes temas muy interesantes como sea lo de la salud reproductiva, solemos tener mujeres en edad fértil con problemas de salud muy grandes, como pueden ser enfermedades autoinmunitarias como el lupus o pacientes jóvenes trasplantadas que tienen fármacos teratogénicos. Podéis ver que nos cuesta mucho, nos sentimos, nosotros mismos reconocemos que no estamos a gusto con estos temas y tenemos que intentar mejorar lo que es la atención. Mejorar la atención probablemente replanteando también un poco cómo tenemos organizado nuestras mismas consultas. A lo mejor deberíamos intentar buscar más activamente lo que es una relación directa con lo que es el servicio de obstetricia y ginecología o intentar realizar, dependiendo por supuesto del volumen de pacientes, lo que son consultas monográficas del tema. El segundo punto era realizar una registra de preeclampsia. Esto probablemente la doctora Da Silva en la próxima sesión nos hablará mucho más, pero volvería a subrayar, por quien no lo sepa, si alguien de los asistentes no es nefrólogos, como los trastornos del embarazo, en este caso la preeclampsia, tiene un efecto directo sobre el aumento de riesgo de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal de las pacientes que lo han vivido. Y estos pacientes, la mayoría de las veces, no se siguen en la consulta en nefrología, pero no se siguen en ninguna otra consulta. Son pacientes que le perdemos de radar. Entonces, una reclamación del grupo es haber realizado una carta dirigida a la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y de Ginecología y se está intentando organizar lo que es un proyecto multicéntrico para poder, una vez más, investigar la mejor manera para poder atender a estos pacientes. Y finalmente, hay que recordar que tenemos que investigar más, por lo cual nos planteamos la posibilidad de poder extrapolar de los registros ya existentes todos los datos que nos ayuden a mejorar nuestro conocimiento y también me gustaría volver a subrayar como la mayoría de los ensayos clínicos la diferencia en la selección, en el reclutamiento de los pacientes es muy marcada. Aquí hay una metaanálisis donde vemos que el porcentaje es 62-38% a favor de los hombres, pero alguien podría decir, vale, pero verdad, pero es que probablemente así de mal lo hacían lo del 2000, porque como podéis ver el rango de reclutamiento de los datos es entre el 2000 y 2021. Pero os presento lo que son los datos de un ensayo clínico presentado en una sesión que se llama Late Breaking Clinical Trials, que por supuesto no hace falta traducir lo que esto es el último de lo último, se presentó en Estocolmo del 2023 y no sé si lo veis bien, pero en este estudio, una vez más, en los pacientes reclutados el 80% eran varones. Así que una vez más es muy difícil después extrapolar resultados si estos fármacos son válidos por ambos sexos o si no hay diferencias. Así, ya para finalizar, la última pata de estas actividades es, por supuesto, formar, tanto a nivel
de estudiantes de medicinas, así como a nivel de médicos ya formados durante la fase de especialidad, por lo cual nos estamos planteando realizar un curso que involucre los residentes del segundo año de la Sociedad Española de Nefrología. Y me gustaría finalizar con una frase un poco efecto, haciendo referencia a esta película del 1957, ahí sí que le disculpamos la edad, donde el protagonista principal se refería a su esposa con la frase de "Why can't a woman be more like a man?", porque una mujer no puede ser como un hombre, así simplificarlo todo. Vale, probablemente ha llegado el momento de dejar atrás este concepto. Muchas gracias.